Es un deleite, hermanos. Más de uno sintieron la presencia de Dios en esta mañana. Y hoy tenemos la bendición de compartir un poco de la palabra de Dios. ¿Estamos listos para escuchar la palabra, hermanos? Bueno, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias. Que Dios les bendiga porque hoy está en un lugar que es hermoso y es donde se alaba al Señor Jesús. Póngase de pie una vez más y quiero invitarle a que vayamos a la palabra en el libro de Hechos 4, en su versículo 32 y 33. Y glorifique al Señor cuando usted llegue ahí. Hechos 4, 32 y 33. Vamos a dar lectura unidos. 32 y 33. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermanos, unidos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Oremos. Padre, bendice tu palabra, Señor, así en nuestra mente, en nuestro corazón, y que seamos marcados, sellados esta mañana con tu palabra, con tu presencia. Que al salir no solamente llevemos una palabra guardada, sino que sea el temor de Dios en nuestro corazón para nuestro vivir al día, Señor. Ayúdanos, ayúdame a mí, amado Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar. Bueno, y hoy quiero compartir con usted este tema, este mensaje que dice una iglesia de poder. Y como usted puede recordar, en el libro de Hechos nos narra la historia de la iglesia surge cuando hay un nacimiento de la iglesia de Cristo. Amén. Y esa iglesia nace en un aposento con un puñado de personas que le creyeron a Dios, con un puñado de personas que obedecieron a lo que el Señor Jesús les dijo. Vayan, dice, queden ahí en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean embestidos con el poder de lo alto, hasta que sean bautizados, dice, hasta que sean llenos de la presencia de Dios. Era la promesa del Padre, que el Espíritu Santo caería sobre los creyentes, sobre una iglesia que estaba naciendo en aquellos días. Y nace una iglesia llena del poder de Dios. Y podemos recordar que en aquellos días pues no había una Biblia como el día de hoy la tenemos usted y yo, porque yo no sé qué hubieran hecho aquellos apóstoles si hubieran tenido la Biblia completa. En aquellos días se escribió el Nuevo Testamento, pero habían tenido un encuentro con su Creador, con nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, aquellos seguidores, aquellos que el Señor llamó, donde surge la iglesia de Cristo. Y dice la palabra de Dios, la cual hemos leído, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Bueno, en aquellos días aquellas personas que escucharon el mensaje no fueron pocas. Dice la Escritura que fue una multitud.
y no solamente una multitud, sino que también habían creído al mensaje de Cristo por la palabra de los apóstoles. Hoy en día, usted y yo necesitamos levantarnos con poder y ser esa iglesia que Dios quiere. Recuerde que Dios le llamó a usted y a mí, no para seguir siendo las mismas personas, no para que Miguel siga siendo aquella persona que sigue construyendo, que sigue haciendo labores de construcción, de acabados. No. Dice la palabra que el Señor Jesús se le presentó a unos varones que habían estado pescando y que eran pescadores. Uno de ellos era Pedro, otro era Juan, Andrés y otro varón. El Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, le dice: hey, varones, vengan, porque ahora ya no serán más pescadores de peces, sino ahora serán pescadores de hombres. A usted y a mí el Señor nos llamó en un tiempo para ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a muchos de nosotros el Señor nos ha llamado y nos ha dicho: haré de ti un pescador de almas, un pescador de hombres. Y somos parte de la iglesia de Cristo. Bueno, el Señor, cuando nos llamó, nos dijo: yo te levantaré, yo haré de ti un siervo, una sierva, porque hoy en día el Señor no hace acepción de personas. Él llama a quien Él quiere. Dice la palabra que había mujeres que le servían, mujeres que le servían con sus bienes, y no dudo que compartían la palabra de Dios. Y hoy en día usted y yo somos instrumentos en las manos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios necesita una iglesia, o necesitamos nosotros más bien ser esa iglesia que le crea a Dios. Amén. Dice aquí en el 32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La iglesia naciente era de un corazón y un alma, pero algo que sobresalía en ellos es que había fe. Y si había fe, había muchas promesas de parte de Dios que ellos iban a recibir, así como usted y yo. Amén. Bueno, ahora la pregunta es: ¿yo le creo a Dios? ¿Yo creo las promesas de Dios para mi vida? ¿Creo las promesas de Dios para la iglesia? Bueno, ¿cómo vamos a creer a la palabra de Dios? Hay que llenarnos de la palabra, hay que escuchar la palabra, porque cuando nosotros leemos y escuchamos, nuestra fe va creciendo, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mire que vemos aquí una iglesia que había nacido en el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le habla a la iglesia aquí en el libro de Hechos. Vuelva hacia atrás un poquito, Hechos 1:8. ¿Qué tipo de iglesia era la que iban a ser? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una iglesia que iba a crecer con poder, que iba a nacer con poder, y nosotros somos parte de esa iglesia, porque hubo 12 hombres o 11 hombres que le creyeron a Dios y que no callaron la palabra, que no callaron el testimonio. Dice aquí que ellos hablaban, ahí en el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder, hermanos. Ahora nosotros, ¿cómo podemos hablar y decirle a la gente que Cristo vive? ¿Cómo podemos
manifestarlo, como dice aquí la palabra. Dice que con gran poder. Bueno, porque nosotros no vamos a hablar con nuestras palabras, nosotros no vamos a hablar con el conocimiento nuestro, vamos a hablar la palabra de Dios, de lo que está escrito aquí. Vamos a hablar del testimonio de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos? Si el Señor Jesús dice, esta es la voluntad del Padre, que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene no le echo fuera. Esta es la voluntad del Padre, y esta es la obra del Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, debemos de ser una iglesia que testifique, que le crea a Dios. Pero si somos una iglesia que venimos, o si somos hermanos, hermanas que venimos a la iglesia y cumplimos, y decimos, yo voy a la iglesia por cumplir, para que me vea mi pastor, para que me vean mis líderes, solamente cumplimos. Pero debemos de ser una iglesia que anhelamos estar en la presencia de Dios. Debemos de ser una iglesia que haya desesperación por venir a su casa. Desesperación porque ¿qué nos va a decir el Señor que hagamos el día de hoy o el día de mañana? Hoy estoy compartiendo porque Dios ha sido bueno conmigo, hermanos. Mire que en la mañana estuve orando a Dios y el Señor me recordaba que hemos dejado de hacer muchas cosas y de creerle. Y me recordaba un testimonio de una hermanita que fue nuestra madre espiritual. Ella en vida tenía el nombre de Lupita Trujillo. Y esta hermana tenía como 70 años. Y cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, ella nos empezó a enseñar, nos empezó a dirigir a conocer a Dios. Pero algo que ella nos decía, yo los quiero aquí en mi casa a las 7 de la mañana. Y bueno, y decíamos, hermana, ¿pero por qué a las 7? Porque les voy a enseñar a orar. Y con mi esposa nos íbamos a las 7 de la mañana y dejábamos a los niños en casa. Llegábamos, era un cuarto que tenía nuestra hermanita. Y ella decía, aprendan a amar a Dios, aprendan a buscar la presencia de Dios. Era una hermana que Dios la había bautizado en el Espíritu Santo, tenía el don de profecía, el don de lenguas. Era una hermana que amaba al Señor, ya partió. Y esta hermanita, donde quiera que se movía, compartía la palabra de Dios, hermanita Lupita. Pero un testimonio que ella nos contó me dejó pensando. Ese testimonio dice que aquí sobre esta avenida, la avenida principal, cerca de la curva, su pastor rentó una accesoria para hacer las reuniones ahí. Y dice que los días domingos hacían su servicio, llegaba poquita gente, y entre semana ellas eran las encargadas de abrir, ella, Lupita y una hermanita llamada Reina, también de edad avanzada. Y ellas eran las encargadas de ir a abrir ese local y de hacer el servicio para recibir a los que llegaran. Pero la hermana decía que cuando ellas abrían, pues no llegaba nadie, hermanos. Y ellas empezaban a cantar y a adorar, eran las que hacían ese escándalo ahí, adorando a Dios. Solamente 2 mujeres. Y cuando venía la hora de la palabra, pues una hermana le compartía a la otra y luego la otra así.
porque no llegaban almas entre semana. Pero un día llega el arrendatario y le dice al pastor: oiga, necesito que desocupe la accesoria. Oiga, ¿pero por qué? Pues si vamos pagando nuestra renta, nuestra luz, todo va en orden. No, dice, es que ya es mucho lo que están haciendo ustedes. Es demasiado el ruido, es demasiado el escándalo que están haciendo ustedes. Y el pastor le preguntaba a este señor: ¿pero por qué dice usted que escándalo? ¿Por qué dice que es molesto? Sí, dice, porque los vecinos de aquí alrededor ya vinieron y ya se quejaron, que es demasiada la gente que está aquí en la puerta para entrar, dice, y es demasiado el ruido, sus bocinas tocan demasiado fuerte. La hermana Lupita Trujillo y la hermana Reina solamente escuchaban, se miraban entre sí, decían ellas, y se reían entre ellas. ¿Por qué? Porque ellas no ponían ni siquiera una bocina. Ellas cantaban así a voz en cuello, ellas predicaban en voz en cuello. Ellas no ponían ni siquiera una bocina, pero ellas se reían porque sabían que era Dios obrando. Ellas entendían que tal vez eran los ángeles, no eran personas, tal vez eran los ángeles que las acompañaban para adorar a Dios. Pero la demás gente que estaba alrededor miraba mucho ruido, mucho escándalo, miraba gente que estaba ahí en la calle, cuando realmente no estaba pasando eso. Pero eran dos personas que le creyeron a Dios. Eran dos personas, hermanita Lupita y hermanita Reina. Las dos ya partieron con el Señor, pero son personas que forman o fueron parte de la iglesia de Cristo y que marcaron muchas vidas. Personas que caminaban en la calle y no importa quién fuera, le compartían el mensaje. Nosotros debemos de ser así, personas que le creamos a Dios, que creamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Somos la iglesia de Cristo y Dios nos ha llamado para dar testimonio de la resurrección del Señor. Pero si nosotros callamos, ¿qué va a pasar, hermanos? No va a pasar nada. Pero si nos da pena compartir el evangelio, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Pero algo sí va a pasar en nuestra vida, que Dios nos va a pedir cuentas. Porque cuando teníamos que hablar el mensaje, no lo hicimos. Cuando teníamos que testificar, no lo hicimos. Así que el peligro es para nosotros. Bueno, debemos de ser una iglesia que le crea a Dios. Jeremías 32:39, vamos ahí. Gloria al Señor. Somos una iglesia que debe creer a Dios, y dice la palabra: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Somos personas que Dios ha cambiado nuestra naturaleza, o que estamos en el proceso, pero debemos creer eso. No podemos ser esa persona violenta que éramos antes, esa persona que no creía nada. No, porque Cristo ha venido a nuestra vida, hermanos, y ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. El primer mensaje que el Señor Jesús dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, debemos de arrepentirnos y convertirnos al Señor, para que seamos la iglesia que pelea, para que seamos la iglesia que trabaja, que persevera, que no se cansa. Sabe que hay algunos testimonios que Dios me ha permitido vivir, experiencias que Dios nos ha permitido vivir trabajando en la obra de Dios. Algunos de ellos Dios nos ha permitido compartirlos y algunos no.
Pero a través de ser una iglesia que trabaja y que persevera, habrá testimonio en nuestra vida. Tendremos ganas, tendremos esa pasión de hablar del Señor. Somos una iglesia lavada con la sangre de Cristo. Dice el Señor en su palabra ahí en Apocalipsis: el que se limpia, límpiese más, pero el que se ensucia, sígase ensuciando. Y como iglesia debemos estarnos purificando en la presencia de Dios, hermanos. Debemos estarnos limpiando bajo la sangre del Cordero. ¿Cómo podemos servir a un Dios santo? ¿Cómo podemos servir a un Dios grande y poderoso? Tenemos que caminar con Él. Tenemos que caminar con nuestro Señor, así como caminaron aquellos hombres de Dios en la antigüedad. Aquel David que era conforme al corazón de Dios y que fue llamado, dice la palabra: yo te traje detrás del redil de las ovejas, yo te llamé, yo te puse nombre y te he puesto como rey. Aquel José que fue llamado también, pero tuvo que pasar un proceso. Hermanos, ser parte de la iglesia de Cristo no es fácil. Dice la palabra de Dios que debemos de tomar nuestra cruz, debemos de negarnos a nosotros mismos, debemos obedecer al Señor. Ser parte de la iglesia de Cristo es un gran privilegio, hermanos. Es lo más hermoso que le pudo pasar a usted y a mí. Amén. Bueno, vamos a volver aquí al libro de Hechos. Ahí en Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y ahora nos vamos a pasar al 5:12 de Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles, porque hubo un puñado de gente que le creyó al Señor. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esos prodigios, hermano? Bueno, una gran señal, yo puedo entender, es aquel hombre pecador, aquel hombre tal vez asesino, secuestrador, que no tiene esperanza y que su corazón está lleno de maldad, está lleno de tanto odio, pero que cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha el mensaje de Cristo, algo poderoso ocurre. Y es que esa persona es salvada, es limpiada, su mente es renovada por la palabra de Dios. Fue lo que le pasó a este varón, Pablo de Tarso. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, su vida es cambiada, hermanos. Pablo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor, tanto que le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres? Pero el Señor ya tenía planes para con Pablo, así como para con usted y para conmigo. Había un hombre llamado Ananías, al cual Dios se le manifestó y le habló por medio del Espíritu Santo y le dijo: ve, dice, y tienes que ir a tal calle, tienes que hablar a tal hombre y vas a imponer las manos sobre él, porque este hombre va a servirme y es necesario que padezca por causa de mi nombre, porque yo le mostraré. Ananías decía: Señor, ¿cómo es que quieres que yo vaya? Ese hombre es perseguidor de la iglesia, ese hombre es un asesino de la iglesia. Pablo de Tarso, pero un hombre que era el cuerpo de Cristo, Ananías, obedeció y fue
hablándole el mensaje de Cristo, hablándole del poder de Dios. Dice la Escritura que Pablo, después de que oraron por él, de que le impusieron las manos, recibió el Espíritu Santo, recibió el poder de Dios, y escamas cayeron como de sus ojos. Y hasta el día de hoy quedó escrito las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifiesta a usted y a mí, no podemos ser igual. Ahora tenemos que hablar las maravillas de Dios. Decía Daniel: conviene que yo declare las señales y prodigios que el Altísimo ha hecho conmigo. Es necesario testificar, hermanos, pero hay que caminar con Cristo, hay que caminar con el Señor. Yo creo que todos hemos tenido momentos de desánimo, de flaqueza, hemos tenido momentos de debilidades, pero si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en usted, usted es más que un vencedor. Decía Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, porque queriendo hacer el bien, no hago el bien, sino hago el mal. Porque hay una ley dentro de mí, dice Pablo, la cual me obliga a hacer lo que no quiero. Tanto es que Pablo se sentía tan frustrado y se sentía tan mal que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El apóstol Pablo dijo esas palabras. Somos la iglesia de Cristo. Hay debilidades, hay luchas, hermanos, pero Dios nos quiere levantar. Y si usted y yo estamos batallando por buscar de Dios, por obedecerle al Señor, venga Cristo. Es tiempo de venir a los pies del Señor. El apóstol Pablo encontró que había una ley con la cual peleaba y lo hacía sentir mal. Pero bendita la palabra de Dios, porque nos revela. Allí en Romanos 8:1 creo nos dice: es un pasaje, hermanos, precioso, y quiero leerlo con usted. Para los que tal vez se sientan mal, que no pueden continuar como cristianos, que a lo mejor cuando es el tiempo de ministrar la cena del Señor y usted dice: yo quiero ministrar, yo quiero tomar la cena y no puedo porque mi vida está mal. Oiga lo que dice el Señor. Voy a leer desde el 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que es la misma presencia del Espíritu Santo entrando en nuestra vida, cambiando nuestra naturaleza, ayudándonos en nuestras debilidades, ayudándonos a avanzar en el reino de Dios y derribando toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de la palabra. Es el Señor Jesús cuando caminamos con Él. Al mismo Pablo el Señor Jesús le dijo, cuando Pablo estaba en debilidad, cuando Pablo tal vez estaba enfermo, y le dice: Señor, 3 veces he rogado, dice, para que me sanes, para que me levantes, para que me fortalezcas, 3 veces. Pero el Señor Jesús le habla y le dice: bástate mi gracia, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
A lo mejor nos podemos sentir mal y decir, no, yo no soy del cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo ser parte de la iglesia del Señor si mi vida no está bien? Mi vida no está caminando como Él quiere. Acércate al Señor. Acércate a Jesucristo. Somos llamados a ser vasos de honra. Somos llamados a ser instrumentos en las manos de un Dios vivo. Pero no callemos sus verdades, no callemos sus misericordias. Es necesario que yo testifique lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque si callamos, dice el Señor que aún las piedras hablarían por nosotros. Y un día el Señor nos demandará si callamos la palabra de Dios. Hermanos, también debemos de ser una iglesia que no suaviza el evangelio, que enseña la palabra tal cual es. A veces porque algunas personas que necesitan la palabra y Dios nos pone para hablarle, decimos, Señor, pero ¿cómo le voy a hablar a él? ¿Cómo le voy a decir que abandone su pecado, que abandone su maldad? ¿Cómo? Porque muchas veces tenemos beneficios de esas personas, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar, hay que hablar la palabra sin suavizarla, hermanos, porque usted no sabe si será el último día de esa persona. Usted no sabe ni yo sabemos si será la última oportunidad que tendrá. Hay que hablar la palabra de Dios. Vamos a Hechos 5. Voy a dar lectura del 12 al 21. Bueno, del 12 en adelante. Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos, a lo mejor hoy nuestra sombra pase por alguien, por alguna persona, y no se sane. Pero algo que sí podemos hacer es hablarles que Cristo vive, que Cristo resucitó, que Cristo se levantó al tercer día y se levantó con poder para salvar, para libertar al que está en prisión, para el que está cautivo en vicios. Hace unos años nos reuníamos en un hogar para orar. Estábamos pasando una situación difícil aquí en la iglesia, y a veces el Señor tiene que aplastarnos para que nosotros le busquemos. El Señor tiene que comprimir nuestra vida para que le busquemos. Y nos estábamos quedando sin pastor, sin familia, sin iglesia. Y nos reunimos en una casa, y lo único que hacíamos pues era platicar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y pues como personas no podíamos hacer nada más que orar a Dios, más que clamar a Dios. Y empezamos a reunirnos y empezamos a tomar tiempos de oración. Tanto es que a veces nos juntábamos como a las 6 de la tarde y salíamos a las 12 o la 1 de la mañana.
Y era sorprendente que el tiempo pasaba, hermanos, y no lo sentíamos, porque había una necesidad. Y Dios estaba ahí en medio de nosotros. Tal vez no sabíamos cómo clamar a Dios, pero le decíamos: Señor, ayúdanos porque la iglesia te necesita. Ayúdanos porque nosotros no queremos ser parte de los que están yéndose. No queremos ser parte de los que se están enfriando. Pero ahí estaba el Señor con nosotros. Y cuando más buscábamos de Dios, el Señor nos regaló experiencias en su presencia. Porque aunque veníamos aquí a lo mejor los días miércoles, terminábamos el servicio, terminaba la oración, la prédica, nos íbamos, ya sea el hermano o sea yo. Estas dos familias hablábamos y nos decíamos: vamos a orar, vamos a continuar la fiesta en casa. Y aquellos decían: pues vamos, o a veces me decían a mí: pues vamos. Pero hermanos, estando ahí, Dios nos bendijo con su palabra. Ahí cuando nos postrábamos en ese rincón, en esa casa, estábamos entrando en el secreto de Dios. Ahí cuando uno tiembla delante del Señor, porque no somos dignos de estar delante de Él, hermanos. Y temblábamos delante de Dios. Y algo pasaba. Caía la presencia de Dios. Caía de un modo que podíamos palpar la presencia en nuestro cuerpo, hermanos. Entiendo por qué David dice: mi carne te anhela. El rey David dice en uno de sus salmos: mi carne te anhela, Señor. Porque se puede sentir en el cuerpo la presencia de Dios. Se puede sentir en el espíritu y en nuestro ser la presencia de Dios. Hermanos, dice la palabra: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos. Dios quiere una iglesia que le crea, pero cuando caminamos con Él veremos señales, veremos prodigios. Y cuando no hablamos la palabra suavizada, sino hablamos que es necesario que haya arrepentimiento, que es necesario que dejemos el pecado. Decía el apóstol Pablo en su palabra que es necesario renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Es necesario renunciar para ver las maravillas de Dios. Una noche que nos reunimos a orar, algo comentó el hermano Manuel hace 8 días sobre aquella, ¿cómo podemos decirle? Que hubo una etapa donde la iglesia supuestamente veía caer oro y diamantes, ¿no?, que aparecían. Y pues muchas iglesias tuvieron eso como algo para llamar a la gente. Pero yo les comparto, hermanos, este testimonio. Cuando nosotros estuvimos ahí juntos en oración, ya era muy de noche. El Señor nos dio palabra a cada uno de nosotros. Una palabra que a mí me dio el Señor, que está en la Escritura, porque Dios habla a través de su palabra. Y me dijo a mí: porque no faltará en tu descendencia quien me sirva. No faltará quien se levante de tu hogar que me sirva. Hermanos, esas son promesas de Dios que abrazamos. Y así fue hablando Dios a cada uno de nosotros en particular. Caíamos llorando delante de Dios. Caíamos ministrados por la presencia de Dios. Pero una señal que Dios nos regaló fue un brillo en nuestras manos y un brillo en el rostro de los que estábamos ahí.
Yo era de los que criticaba, que decía: ah, sí, está cayendo oro, polvo de oro, decían, ¿no? Están saliendo diamantes en esas iglesias. Yo era el que criticaba, pero un día Dios me dio una lección, que cuando nosotros nos metemos al secreto de Dios, ocurren cosas sorprendentes. Yo pude ver ese brillo, no solamente en mí, sino en otras personas que estaban ahí. Pero son señales que Dios nos da de que Él está con nosotros. Y no es para que haya vanagloria en nuestra vida, sino para que sigamos perseverando en la obra de Dios. Voy a dar lectura ahí en el 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Bueno, cuando usted y yo compartamos el mensaje de Dios, no crea que será fácil. Satanás se puede levantar en contra nuestra, como muchas veces se ha levantado. Cuando nosotros estuvimos compartiendo el mensaje y no parábamos de compartir la palabra de Dios, Satanás se levantó en mi hogar, se levantó en mi familia, queriéndome atemorizar, queriendo destruir mi matrimonio, queriendo destruir la vida de mis hijos. Pero debemos de creer a las promesas de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No callamos la palabra de Dios. En aquellos días, yo ya le he compartido, creo que algunos ya lo han escuchado, cuando estuvimos sirviendo a Dios un poco más plenamente, el maligno se levantó en mi hogar. Y yo les he testificado que yo traía otra camioneta, y cuando la meto en casa, la meto de reversa. Esas camionetas traen un limpiador atrás, y mi esposa está atrás echándome aguas para que yo no golpee en las escaleras. Y teníamos el cuarto donde dormíamos en la parte de arriba. Teníamos que subir por las escaleras y pasar por atrás de la camioneta. Y cuando pasamos no había nada en el cristal, no había nada en los limpiadores. Pero en la mañana, cuando yo me levanto, veo que en los limpiadores hay ropa íntima de mujer. Y no una, sino había varias. Y que voy y que le hablo a mi esposa: hey, ven, le digo, mira, corre, ven, mira lo que acaba de aparecer aquí en la camioneta. Y la pregunta es: ¿cómo apareció ahí? ¿Quién lo puso? Cuando en casa solamente vivíamos mi esposa, mis 2 hijos y yo. ¿Quién? ¿Quién entró? ¿Cómo fue? Hay cosas que no vamos a comprender, o a lo mejor no las vamos a entender, pero el maligno se levanta para destruirnos, para destruir el hogar. Ahí en ese caso pues era para que yo tuviera una discusión con mi esposa. Ella me dijera: no, pues tú dime quién las puso ahí, ¿no? Pero también tocó la otra parte, cuando en uno, porque usted sabe que en el ropero tenemos cajoncito especial para nuestros calcetines, y una ocasión aparece un calcetín de futbolista de este tamaño, enrollado en un calcetín mío. Pero ahí viene la otra lucha, ¿no? Ahora es la pregunta: a ver, esposita mía, ¿por qué está ahí eso? ¿Quién entró? ¿Quién lo puso?
Y tenemos que hablar con la verdad. El maligno se levanta para destruirnos y va a obrar en una manera sobrenatural. El maligno viene, dice la palabra, para robar, para matar y para destruir. Hermano, somos la iglesia que trabaja y que persevera. Y el maligno se va a levantar en más de una ocasión. Y la última vez que se manifestó el maligno en casa fue abriéndome la puerta de la casa de un golpe. Estábamos todos dormidos y se oye un golpe fuerte. Me abre la puerta de la casa de adentro. ¿Quién fue? No había nadie, hermanos. No había nadie. Aún los perritos, los animalitos que yo tenía ahí, quedaron callados y mirando solamente, porque el maligno se levanta. El maligno quiere atemorizarnos para no seguir en el camino, para no seguir adelante. Vamos a Mateo 16, 18. Ya estamos terminando. Una palabra que se le dijo a Pedro, Mateo 16, 18, y dice ahí: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así se levante el mismo infierno en contra de la iglesia, no va a prevalecer, no va a poder derribar al cuerpo de Cristo, porque Dios está con nosotros. Aunque el maligno se levante contra usted, contra su familia, contra sus hijos, contra su economía, será un instante, porque la gloria vendrá, porque la gloria de Dios caerá. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Póngase de pie y termino con este pasaje de Romanos 1:16. Dice ahí en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, Dios nos ha encomendado el evangelio. No podemos callar, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Vamos a orar. Padre, es tu palabra.